Voy a presentar la siguiente investigación que lleva el nombre de concientización por medio de la creación de software en el control y purificación del agua potable en los hogares de las familias mexicanas. El planteamiento del problema. Crear un software para que los hogares puedan ahorrar el agua, que es la necesidad principal del proyecto, pagar menos ciertos problemas con el alto costo del pago del agua y debido al gran crecimiento urbano e industrial, la sobreexplotación y la contaminación hacen que eh, haya más escasez del agua, en la que afecta principalmente a las familias que no cuentan con ese recurso y hace que haya más conflictos para la obtención del agua. Justificación. En la realización del proyecto se crea con la finalidad de poder ahorrar el agua, hacer buen uso de ella, que no se desperdicie, además que en las industrias no causen daño al agua por los desperdicios químicos o etcétera, que afecta, por ejemplo, ríos, mares, lagos, en la que se genera contaminación y hay escasez. Por otra parte, que el problema del agua continúa hoy en día, en la que nosotros mismos hacemos el mal uso de ella, además que existen poca investigación, estadísticas, estudios o informes acerca del por qué no todos pueden tener acceso al agua, principalmente en zonas rurales. Hipótesis: generar una estrategia y mejoras para el control y la purificación del agua en los hogares, además de poder hacer un uso más eficiente y responsable del agua. Crear un software para el control del agua para llevar a cabo el abastecimiento del agua para su consumo humano, doméstico o productivo. Los elementos que se relacionan es la purificación, el ahorro, acceso, control para poder lograr la disminución de la escasez del agua, además de que todos los hogares cuenten con el acceso de ella y así poder evitar problemas de higiene, la sequía, contaminación y en zonas rurales que no cuenten con este recurso y no tengan el acceso. El objetivo general: desarrollar un software en la que pueda solucionar los problemas que existen sobre el agua, como por ejemplo el desperdicio de ella, el por qué las familias pagan el agua a un costo elevado, la escasez y aquellas familias que no cuentan con ese recurso, que sea de facilidad de implementación, económico, para poder hacer una conciencia de lo importante que es el agua en el uso de los hogares para dar un mejor uso de ella, ya que el problema en estos tiempos es cada vez se va desapareciendo el agua potable y que no hay interés en el ahorro del agua. Objetivos específicos: reconocer el proceso de llegada del agua potable en los hogares y aprender a ser responsables con el uso y consumo del agua, además de asumir hábitos de consumo responsable del agua en nuestra vida cotidiana, hacer accesible el proyecto ya que se pretende ser de ayuda a las familias, incentivar a las comunidades donde se utilice el proyecto a hacer una conversación sobre el agua, cómo se utiliza, para qué sirve, cuál es su finalidad, qué puede lograr, etcétera. En el caso de tener conferencias, campañas para poder que el agua es un recurso indispensable y ayuda al medio ambiente, concretar las acciones necesarias que permiten el ahorro del agua, en el uso hacer una conciencia del consumo de recursos y que las familias puedan pagar menos, y además de crear un software para eliminar los problemas que se han dicho anteriormente y que el agua llegue a todos los hogares para que todos lo aprovechen y se use correctamente. El marco teórico
El agua es un recurso finito en el que abarca el principal problema, que es la escasez. Se sabe que solamente se puede contar con el 1% de una manera acelerada en estos tiempos. Además, la alta contaminación ha provocado la pérdida de fuentes de agua. El agua que se tiene podría ser suficiente siempre y cuando se lleve un buen manejo. El agua se puede utilizar para el consumo humano, limpieza, etcétera. Hay situaciones particulares en las viviendas como por ejemplo las fugas, goteos, condiciones climáticas y presión del agua. El marco es histórico. Se han creado varios proyectos acerca del agua. La primera de ellas es que los estudiantes del Tecnológico de Monterrey crearon una regadera inteligente automatizada que reduce al mínimo el consumo de agua, el gas y la energía eléctrica. Con lo anterior se puede ahorrar dinero y tiempo, además de que este tipo de regadera se controla desde un celular en la que tiene varias opciones como cuándo se puede tomar el baño y graduar la temperatura. Esa regadera puede reducir en un 40% el consumo del agua y se cuenta con un sistema de recirculado. Su función es que reenvía el líquido que, que no se utilizan al tinaco y funciona a través de un panel solar. Utiliza un calentador solar y se controla a través de una interfaz o una aplicación para el celular. Además, se puede controlar la luminosidad, escuchar música, monitorear el colector, sistema de gas, etc. El otro proyecto es que la empresa de EFOFood, especializada sobre la evaluación de la sostenibilidad de las producciones, se ha contribuido a la reducción de un 30% del consumo del agua, gracias a la mejora de la gestión de la información y al uso de herramientas tecnológicas mediante el uso de un sencillo software que se puede registrar datos, el clima, consumo del agua, etcétera. Además, se puede complementar el consumo de agua para saber si se está desperdiciando y permite obtener un completo informe en la productividad, la eficiencia y su sostenibilidad ambiental de una manera sencilla. El otro proyecto que se ha creado sobre el agua es que el Grupo Nestlé y la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, firmaron un convenio para promover el ahorro y uso eficiente del agua. El compromiso de la empresa con el medio ambiente mediante varias iniciativas que promueven en particular el cuidado del agua, tal como la reducción del consumo de agua y para la fabricación de sus productos. El marco conceptual. El agua es un bien preciado y escaso que tenemos la responsabilidad de poder administrar. Quiere decir buscar el difícil equilibrio entre desarrollo y medio ambiente. La racionalización de los usos del agua es uno de los contenidos necesarios de la planificación hidroeléctrica y es uno de los contenidos necesarios de la planificación. Tiene por objetivos generales como conseguir la mejor satisfacción de las demandas del agua. El, el marco metodológico. La autenticación del sistema es para iniciar el ahorrador del agua. Se empezará con un controlador de nivel del agua. Esto sirve para manejar el nivel suficiente de agua, ya que se pretende el mínimo gasto de agua. La otra opción es de tratar agua. Su función es que sirve
para remover el agua gastada al ser usada y desperdiciada en la regadera. Cuando se va el agua será tratada y devuelta para que el gasto del agua sea mínimo. La opción de temperatura del agua, con ella se podrá manejar la temperatura que él desea del agua cuando alguien se esté tomando un baño, se esté lavando los trastes, etcétera. La gráfica de Gantt. En ella se visualizan las distintas actividades que se ha realizado en el transcurso del semestre. Además, el tiempo que se ha realizado. Las actividades que se ha realizado es definir tipo de investigación, definir título, la realización del problema de investigación, desarrollo de la identificación del problema, sus objetivos generales y específicos, la hipótesis, su definición del problema, su justificación, investigación sobre distintos software que abarca sobre el uso del agua, la búsqueda sobre los problemas que hay hoy en día sobre, por ejemplo, la escasez del agua, la contaminación de ella. Además de analizar el marco teórico, también el mejoramiento de la redacción, etc. Eso con el fin de poder tener la presentación del proyecto final y poder explicar sobre de qué se trata esa investigación.